Que la paz del Señor Jesucristo sea sobre sus vidas, queridos amigos, amigas y hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Esperamos que todos se encuentren bien en este día y le damos gracias a Dios, primeramente por estar delante de ustedes y que el Señor nos conceda ser de mucha bendición para sus vidas. Es nuestro deseo y que todos los que nos están viendo tengan un feliz año nuevo, un próspero año nuevo. Ya 2 días más estaremos terminando el 2022 y recibiendo el 2023. Y que el Señor en este año le ayude a perseverar. Si usted ya está en Cristo, que el Señor le dé la fuerza, la fortaleza y que el Señor le dé esa fe que necesitamos para perseverar hasta el fin en el camino del Señor, para llegar a la meta. Gloria al Señor, porque el Señor nos ha llamado para terminar esta carrera. Amén. Recuerde que este camino es para terminarlo, no es para solamente comenzarlo, sino para proseguirlo, y la voluntad de Dios es que todos lleguemos a la meta, que todos alcancemos la vida eterna que Dios ha prometido para los que creemos en Él. La Biblia dice, la palabra del Señor dice, en 1 Pedro capítulo 1, dice que el fin de nuestra fe es la vida eterna. Gloria al Señor. Así que ese es mi deseo para todos ustedes. Amén. Y que los que no han llegado a conocer al Señor como Dios quiere que lo conozcan, que usted realmente en este año se proponga a conocer al Señor, que usted se disponga a llegar a conocer al Señor, no solamente de oír del Señor, sino que usted tenga una experiencia personal con el Señor, que tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo y que usted lo llegue realmente a conocer. Gloria al Señor, porque creo firmemente que el que llega a conocer al Señor nunca va a apartarse del Señor. Amén. Gloria al Señor. Que lo lleguemos a conocer como lo conoció el apóstol Pedro, como lo conocieron los apóstoles que dieron su vida por el Evangelio de Cristo, como lo conoció el primer mártir de la iglesia, Esteban, aleluya, que dio su vida por predicar a Jesucristo, por predicar el Evangelio. Que lo conozcamos de esa manera al Señor, para que nunca nos apartemos del Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Santa Biblia, la palabra de Dios. Amén. Espero que usted tenga una Biblia por ahí cerca de usted y que la abra juntamente conmigo en el capítulo 13. Gloria al Señor. Vamos a leer. Gloria a Cristo. El capítulo 13, y vamos a leer un versículo. Amén. Solamente un versículo para comenzar, que será el versículo 44 de el Evangelio de San Mateo. Capítulo 13 y su versículo 44. Amén. Gloria al Señor. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor así. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Gloria al Señor. Lo voy a repetir, ¿está bien? Dicen que no es el buen maestro el que no repite. Amén. Entonces voy a repetirlo porque quiero ser un buen maestro. Capítulo 13 de San Mateo, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra
aquel campo. Gloria al Señor. Vamos con la ayuda del Señor, con la guianza del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a exponer este versículo. ¿Qué le parece? Gloria al Señor. El Señor está haciendo comparaciones en estas parábolas, ¿ok? Compara el reino de los cielos a una perla de gran precio. Amén. Compara al reino de los cielos a un tesoro escondido. ¿Ok? El Señor, tratando de que la gente entienda de cómo debemos nosotros de tomar el reino de Dios, cómo nosotros debemos de apreciar el reino de Dios. Sabe que muchas veces por no conocer y entender la voluntad de Dios es de que todos seamos partícipes del reino de los cielos. La voluntad de Dios es de que todos tengamos parte en el reino de los cielos. La voluntad de Dios es esa. Amén. Pero al mismo tiempo, el Señor quiere que nosotros descubramos esto. Ahora, ¿cómo podemos descubrir esto? Sino que primeramente debe haber un interés por el reino de los cielos, por estar en el reino de los cielos. Y muchas veces muy poco meditamos en las cosas eternas del Señor. Muy poco meditamos porque nos enfocamos tanto en las cosas de este mundo, y porque pensamos nosotros de que se nos mete la duda de tanto que escuchamos mensajes en las canciones, en libros, y de que posiblemente dicen muchas personas, tal vez no hay otra vida, porque dicen, ¿quién ha ido al cielo y ha venido para contarnos todo eso? Y todo eso es señal de que no le creemos al libro de Dios, que no le creemos a la palabra del Señor. Pero déjeme decirle que este libro, la Santa Biblia, es palabra de verdad, es palabra de Dios. Y lo que está escrito se cumple al pie de la letra. Se cumplió todo lo que el Señor habló en años antepasados, cuando Dios le dijo a Noé que iba a enviar un diluvio. El Señor cumplió su palabra y hay señales, hay pruebas indudables de que sucedió ese diluvio. Hay pruebas científicas de que hubo un diluvio global en toda la tierra. Vino el juicio de Dios, se cumplió lo que Dios había de antemano hablado, había dado a conocer lo que vendría. Y la palabra del Señor dice que es digna de ser recibida por todos, porque es la verdad. Ahora el Señor, lo que sucedió en la muerte de Cristo estaba profetizada. La muerte del Señor Jesucristo, usted puede ver de antemano, cientos de años antes de que sucediera la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, fue profetizada por los profetas, específicamente por el profeta Isaías. En el capítulo 53 del libro de Isaías, ahí está profetizada la muerte del Señor Jesucristo, de qué manera iba a morir, cómo iba a sufrir el Señor Jesucristo, cómo iba a ser llevado el Señor a la cruz del Calvario, cómo iba a ser llevado como un cordero, iba a ser llevado al matadero, y que el Señor iba a enmudecer y no iba a abrir su boca, no se iba a defender, que como un corderito cuando es trasquilado para quitarle la lana, como un corderito iba a estar el Señor sin abrir su boca. Dice, como cordero fue llevado al matadero
y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí está profetizado y todo eso se cumplió al pie de la letra. La profecía que estaba escrita de cientos años atrás, antes de que sucediera, el Señor lo anunció, y como lo anunció, así se llevó a cabo. Amén. Ahora, el Señor también profetizó acerca de que Él iba a volver por los suyos. El Señor fue sepultado, al tercer día resucita, se presenta vivo a los discípulos. Y cuando el Señor Jesucristo fue llevado al cielo en una nube, dice la Biblia, dice que dos ángeles se pararon junto a los discípulos que vieron la ascensión cuando Cristo ascendió otra vez al lugar donde estaba, de donde vino, porque el Señor vino del cielo y regresó al cielo después de haber llevado la obra redentora, haberla llevado a cabo en la cruz del Calvario, y volvió al cielo y se fue en una nube, y ángeles se pusieron al pie de los discípulos y dijeron, varones galileos, ¿qué estás mirando hacia el cielo? Ese mismo Señor, ese mismo Jesús, así como fue tomado de vosotros al cielo, así mismo volverá. Volverá. Está escrito que el Señor volverá, pero no viene por todo el mundo. Viene por los que son de Él, por los que han creído en su evangelio, los que hemos creído en su mensaje, los que hemos creído que Él es nuestro Señor, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y el Señor lo profetizó en el capítulo 14 de San Juan, versículo 1. Ahí el Señor les dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, dijo el Señor, creer también en mí. Dijo el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Esa es la promesa que el Señor ha hecho a los que creemos en Él, que vendrá otra vez. Amén. Ahora, Dios quiere que tú seas parte del reino de Dios, que seas parte del reino de los cielos. Aleluya. ¿Y qué es necesario para eso? Bueno, aquí vemos un ejemplo que puso el Señor, que el reino de los cielos semejante, lo vamos a desenvolver en el capítulo 13, versículo 44. Dijo el Señor, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Como un hombre que anda trabajando, anda en un campo trabajando, de repente, seguramente que ese hombre que andaba trabajando en ese campo, seguro que andaba escarbando, como decimos en México. Ya ve, en nuestro país hay gente que se pone a trabajar con otras personas, con patrones, y a veces los ponen a hacer pozos, ya sea para poner postes de alambre o para cualquier cosa, algún horcón, algún bramadero que quieren poner, y escarban. Seguramente este hombre andaba escarbando en ese campo, que naturalmente que ese campo no era de él. Amén. Este hombre dice que encontró un tesoro escondido en un campo. El tesoro estaba escondido en ese campo. Y cuando aquel hombre encuentra ese tesoro, se da cuenta que era un tesoro de un valor incalculable. Amén. De mucho valor. Amén. ¿Y qué hizo? Dice que lo escondió. Me imagino que si era donde estaba escarbando, lo encontró, volvió a tapar ahí para que nadie más lo encontrara, porque él ya lo había encontrado, y lo esconde, lo vuelve a tapar, lo cubre para que nadie lo encuentre, pero él ya lo ha encontrado. Gloria al Señor.
¿Y qué es lo que hace? Se idea algo, dice, bueno, yo sé que en este campo hay un tesoro de un valor incalculable. Y se propuso comprar ese campo donde estaba el tesoro. Al comprar ese campo, naturalmente que él sabía que ya el tesoro le iba a pertenecer a él, porque él se iba a ser propietario de ese campo. ¿Y qué hizo? Fue y vendió todo, dice. Mire, si usted examina el versículo, letra por letra, palabra por palabra, el cual un hombre halló el tesoro y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello quiere decir gozoso de que había encontrado un tesoro, ¿ok? Va y vende todo lo que tiene. Ahora, desde ya le digo que ese tesoro es símbolo de Cristo Jesús. Ese tesoro simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Recuerde que el Señor está haciendo comparación. El reino de los cielos es semejante o comparado a esto, es una comparación. Como a un hombre que encuentra el tesoro en un campo, gloria al Señor, y dice que después lo esconde y gozoso va y vende todo lo que tiene. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien logra comprender o logra, aleluya, asimilar como Dios quiere que lo asimile y como comprenda lo que es Cristo para nosotros. El Señor Jesucristo es nuestra vida. El Señor Jesucristo es el único salvador de nuestra alma. No hay nadie más que pueda salvar nuestra alma. No hay nadie más. Solamente el Señor Jesucristo puede perdonar nuestros pecados. Solamente el Señor Jesucristo es el único que nos puede dar la vida eterna y nos la ofrece. El que cree en mí, dijo el Señor, tiene vida eterna. Oiga nomás lo que ofrece el Señor. El Señor Jesucristo no te ofrece un pasatiempo temporal. El Señor Jesucristo no te ofrece una riqueza material y temporal. El Señor Jesucristo lo que te ofrece es la salvación de tu alma. Y cuando un hombre entiende y comprende la grande necesidad que se tiene de la salvación, y que la salvación del alma, repito, no la puedes encontrar en ninguna parte, en ningún lugar, y ninguna otra persona, nadie nos puede dar la salvación más de que el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo. En Él está la vida, en Él está la salvación. Entonces por eso el Señor lo compara a un tesoro escondido. Amén. Escondido porque se tiene que encontrar. Amén. Yo, cuando no era cristiano, cuando no tenía a Cristo, anduve buscando la paz que ahora tengo. Anduve buscando la liberación que no tenía, porque era esclavo de los vicios, era esclavo del pecado, era esclavo de la maldad. Mi vida era la pura maldad, el vicio, la borrachera. Y anduve buscando porque anhelaba un cambio de vida. Y fui, como les he dicho en otros programas, fui porque a veces me decían, mire, ahí hay una mujer que hace limpias. Tal vez lo que usted necesita es una limpia. Fui con las que hacen limpia, fui con los brujos. Oiga, y nada de eso. No encontraba lo que yo necesitaba. Yo quería un cambio de vida. Yo quería tener paz y no encontraba la paz en nada. En los vicios no encontré la paz, en las mujeres no encontré la paz. Oiga, en el ambiente de la música no encontré la paz. Hasta que el Señor tuvo misericordia de mí. Y como decimos, aunque el Señor es el que nos encuentra,
Pero regularmente por la mayoría de personas decimos hasta que encontré a Cristo. Así como este hombre encontró un tesoro en un campo y reconoció el valor de aquel tesoro. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que lo escondió y gozoso, con gozo, porque eso es lo que nos provoca tener a Cristo en nuestro corazón o encontrar a Cristo. Nos provoca gozo, alegría genuina, paz. Gloria al Señor. La paz que no podemos encontrarla fuera del Cristo de la gloria. Nunca podremos encontrar esa paz, porque la paz solamente la da el Señor Jesucristo. Pero para eso uno tiene que reconocer la necesidad, bendito Dios, la necesidad que tenemos del Señor. Otras ocasiones les he dicho que el hombre fue diseñado, fue creado por Dios. Dios nos diseñó, Dios nos formó, Él es nuestro formador, Él nos hizo, por eso Él es nuestro hacedor. La Biblia dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos diseñados por el Creador, nuestro Padre Celestial, y fuimos diseñados para depender de Dios, para depender del Señor. Amén. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, después de que lo forma, lo puso en el huerto para que trabajase, lo labrase, lo cuidase, les dio todo el Señor. Ellos perdieron ese privilegio por darle lugar al diablo, por darle lugar a la rebeldía, porque Dios les dio mandamiento de lo que tenían que hacer y de lo que no tenían que hacer. Amén. Y ellos optaron por hacer lo que Dios les prohibió. Amén. Se rebelaron contra Dios y como consecuencia Dios los sacó del huerto del Edén. Perdieron lo que Dios les había concedido. Amén. Ahora Dios en su misericordia nos ofrece cómo ser reconciliados nuevamente para con Dios. Y eso se lleva a cabo solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, que simboliza o tipifica a este tesoro que se lo encontró un hombre. Aquí lo dice claramente. El reino de los cielos, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Cuando encontramos al Señor, o el Señor nos encuentra a nosotros, es como encontrar un tesoro incalculable, que no se puede medir el valor de ese tesoro. Porque la salvación del alma no se puede medir el precio. Nomás podemos decir grande salvación. Cuando reconocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro único Salvador, como nuestro único Redentor, únicamente podemos decir, Dios en su misericordia me concedió su grande salvación, porque sabemos que fuimos redimidos por el Señor Jesucristo y que el precio que Él pagó por nuestro rescate es un precio muy grande, porque Él pagó el precio, Él quitó el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz, dice la Biblia, porque Él pagó el precio, y el precio que Él pagó el Señor por nuestra salvación, por nuestro rescate, fue su sangre preciosa. Aleluya. Entonces este hombre encuentra ese tesoro. Cuando encontramos a Cristo es cuando obtenemos, aleluya, esa grande salvación que Él nos da. Y cuando nosotros ya
entendemos el valor de la salvación, es cuando decimos, yo tengo un gran tesoro. Tengo la riqueza más grande que un hombre puede poseer, que es la salvación de nuestra alma. El tener a Cristo es como encontrar ese tesoro que encontró este hombre. Gloria al Señor, de un valor incalculable, de tal manera que él se dispuso, después de que encuentra este tesoro, que es tipo de Cristo Jesús, aleluya, él se dispone a vender todo lo que él posee. Eso quiere decir que cuando encontramos a Cristo, ya las cosas materiales no nos tienen mucho interés ya. Las posesiones de este mundo ya no tienen el valor que le dábamos cuando no teníamos a Cristo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado, aleluya, el tesoro incalculable, aleluya, que es la salvación de nuestra alma en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso este hombre que encuentra el tesoro, repito, va y vende. Dice que después de que esconde de nuevo ese tesoro, gozoso por ello, gozoso porque encontró el tesoro, y eso es lo que nos sucede a los que reconocemos a Cristo, nuestro Señor y Salvador, que lo reconocemos como una gran necesidad que teníamos de Él. Porque toda persona necesita a Cristo. Toda persona lo necesita. La diferencia que hay quienes lo reconocen esa necesidad y son los que se acercan al Señor, como dijo el Señor Jesucristo. El que tenga sed, venga a mí y beba. El que reconoce que necesita, que tiene sed del alma, el Señor le dice, venga a mí y beba del agua gratuitamente. Bendito sea el Señor, porque el Señor es el único que sacia la sed de nuestra alma. Bendito su nombre. Entonces vemos a este hombre, al encontrar ese tesoro, repito, quiero que quede bien claro, que ese tesoro es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Todas las personas que tenemos el privilegio que Dios nos ha concedido. Amén. Porque estar en el camino del Señor, estar en Cristo, es algo que Dios nos ha concedido. Es un privilegio que Dios en su misericordia y su bondad nos concede. Gloria al Señor. Cuando reconocemos nuestra necesidad, cuando reconocemos que somos pecadores, sin Cristo somos esclavos del pecado, y sabemos, cuando nos damos cuenta que no hay más de que una sola manera, solamente hay una sola manera de ser libre de la esclavitud del pecado, y es solamente cuando el Cristo de la gloria, aleluya, llega a nuestra vida, porque lo invitamos, creemos en Él, lo reconocemos como Señor, como nuestro libertador, como nuestro Salvador. Y es cuando le suplicamos al Señor que tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados, y hay en nosotros un arrepentimiento genuino, aleluya, y le clamamos al Señor, como dice la palabra del Señor, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor. ¿Cómo vamos a invocar al Señor si no sentimos la necesidad? Todos los que hemos invocado el nombre de Cristo es porque hemos sentido la necesidad de ser libres. Porque yo en lo personal, yo estaba cansado de la vida pecaminosa que yo llevaba. Yo estaba cansado, yo anhelaba ya una nueva manera de vivir. Ya había probado de todo y seguía en una vida miserable, sin paz, sin motivos para vivir, sin alegría. La alegría que disfrutaba era artificial, porque para estar alegre tenía que andar drogado o tenía que andar borracho. Pero me di cuenta que yo mismo me estaba engañando, porque sabía que esa alegría no era una verdadera alegría, que ese gozo que sentía de la droga, del alcohol, sabía que no era genuino, que era algo artificial. Por eso cuando se terminaba el efecto del alcohol, de la droga, oiga, yo
volvía otra vez a estar vacío y triste y miserable. No fue hasta que me hablaron de Jesucristo. Aleluya. Y yo ya estaba cansado. Para mí no fue difícil entregarme a Cristo porque yo no necesitaba. Cuando me invitaron a la iglesia por primera vez, le dije a mi amigo, vamos. Cuando él me invitó a oír la palabra del Señor, yo le dije, vamos. ¿Quién quita? Que quiere decir, ojalá. Y eso me haga provecho. Yo estaba necesitado del Señor. Y eso es lo que cada persona que no tiene a Cristo debería de sentir. Necesidad de Dios. Dijo el Señor, bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia, porque seréis saciados. El que tiene hambre y sed de justicia, que necesita el perdón de Dios, que necesita ser justificado para con Dios. Y únicamente Jesucristo nos puede justificar delante de Dios el Padre, como dice su palabra en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Volvemos al versículo que hemos leído. Este hombre gozoso de que encontró un tesoro. Aleluya. Como los que tenemos a Cristo, ahora estamos gozosos. Aleluya. Como dice un cántico, con Jesucristo encontré lo que el mundo me negaba. Con Jesucristo encontré lo que el mundo me negaba y lo que en el mundo no pude encontrar, que es la paz y la verdadera seguridad y la verdadera felicidad. Con Jesucristo lo tengo. Con Él sí. Él me dio paz. Hay otro cántico que dice, me ha dado paz, me ha dado gozo, su nombre vine a bendecir. Cristo nos ha dado paz. Tenemos paz para con Dios. Nos ha dado gozo. Este hombre que encontró el tesoro, ese tesoro que estaba escondido en un campo, lo encuentra. Y después de que lo encuentra, dice que lo esconde nuevamente. Y gozoso, va y vendió. Oiga lo que vendió. Dice, va y vende todo lo que tiene. Se deshizo de todo lo que tenía por obtener ese campo donde sabía que había un tesoro incalculable, un tesoro de mucho valor. Déjeme decirle que la salvación del alma es de mucho valor. La salvación del alma, ningún hombre la puede comprar con oro ni con plata. Amén. Pero aunque el hombre no la puede adquirir, su salvación no la puede comprar con oro ni con plata. Aún así, Dios en su misericordia, en su bondad, nos la ofrece gratuitamente. No porque no tenga valor, sino porque Dios en su misericordia y en su bondad, Él nos ofrece la vida eterna, nos ofrece la salvación solamente arrepintiéndonos y creyendo en Él con todo nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que lleguemos a conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿Cómo le vas a conocer si no nos interesamos? Amén. ¿Cómo este hombre se interesó tanto en ese tesoro? Que estuvo dispuesto a ir a vender todo lo que tenía. Gozoso fue y se deshizo, vendió de todo lo que tenía. ¿Para qué? Para comprar ese campo donde estaba ese tesoro. Porque sabía que ese tesoro era de un valor incalculable. Amigo, amiga, la salvación del alma
tiene un valor incalculable. No se puede medir el valor de la salvación del alma. El alma, el ser interior, ese ser que sale del cuerpo cuando una persona muere, es el alma que es eterna. Y sabes una cosa, por esa alma que tienes dentro de tu cuerpo, por ese ser interior, que mucha gente tiene conocimiento un poquito, solamente el hombre sabe que tiene alma, porque muchas veces usa la palabra alma cuando se refiere a alguien que lo quiere mucho y le dice, te quiero con toda mi alma. A veces le pega un dolor, algún golpe muy fuerte que se da y la persona dice, ay, con ese golpe que me di, me dolió hasta el alma. El hombre tiene un poquito de conocimiento acerca del alma, pero deberíamos de conocer que el alma es el ser imperecedero que está dentro de cada persona y que por esa alma que tú tienes, ahí dentro de ese cuerpo, que ese ser que lo tienes abandonado, ese ser que lo tienes en la ruina, el alma, porque nos ocupamos tanto del cuerpo y nunca le prestamos atención al alma. Primeramente porque no tenemos conocimiento de ello. Segundo porque cuando no tenemos a Cristo, vivimos en una ceguera espiritual que no alcanzamos a entender porque nuestro entendimiento está cegado. Mientras no tenemos a Cristo, Satanás hace un trabajo en cada persona de cegarle el entendimiento para que no medite en la salvación de su alma, para que no se ocupe en su alma. Ese trabajo lo hace Satanás, de cegar los entendimientos, de engañar al hombre, para que el hombre se mantenga ocupado y entretenido únicamente en lo que es terrenal, únicamente en lo que es temporal, únicamente en lo que es vanidad o pasajero. No es hasta cuando el Señor Jesucristo se apiada de nosotros y cuando nosotros tratamos la manera de acercarnos al Señor, cuando reconocemos que necesitamos a Dios en nuestras vidas, cuando nos humillamos a Dios, cuando reconocemos que lo necesitamos, y es cuando venimos a Él y le pedimos misericordia, y el Señor en su misericordia nos abre el entendimiento. Cuando le invitamos a nuestra vida, a nuestro corazón, el Señor nos abre el entendimiento. Y es cuando logramos entender, como este hombre que encontró este tesoro, se dio cuenta, aleluya, que ese tesoro era de valor incalculable y que no importa que tuviera que deshacerse de todo lo que tenía, él no con tristeza, sino con gozo, fue y vendió todo lo que tenía. Así sucede con los que de repente el Señor en su misericordia nos concede el creer en Él con todo el corazón. Nos concede el que reconozcamos necesidad de Él. El Señor en su misericordia, aleluya, nos alumbra el entendimiento. Y es cuando decimos, yo necesito al Señor. Ahora entiendo que sin Dios estoy perdido, que sin Cristo estoy muerto, que sin Cristo me perderé por la eternidad. Y es cuando nos rendimos al Señor y podemos decir que tenemos ese tesoro incalculable de tener a Cristo en nuestra vida, de ser propiedad de Cristo, de que nuestra alma es redimida por la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ya para terminar, vamos a ir a una de las epístolas del apóstol Pablo. En el capítulo 3, vamos a ver un ejemplo. Capítulo 3 de Filipenses.
Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y aquí vamos a ver un ejemplo de un hombre, aleluya, un hombre que logra entender el valor de llegar a conocer a Cristo, el gran valor de llegar a conocer al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, le voy a leer del desde el versículo 1, ¿ok? Para que entendamos. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de los judíos de la circuncisión. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne o en nosotros mismos. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Estas cosas son las que el apóstol Pablo expone para enseñarnos de que si alguien podía gloriarse en la carne, que él era una persona que calificaba para poder gloriarse según la carne. Si pudiéramos gloriarnos en la carne, él dice, yo más que ustedes. Pero el verso 7 dice, mire lo que dice el versículo 7, qué importante. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, lo que él estimaba de mucho valor para él antes de conocer a Cristo, ahora que tiene a Cristo, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En la parábola que leímos en el capítulo 13, versículo 44 de San Mateo, ¿qué fue lo que hizo aquel hombre que encontró ese tesoro? Se deshizo de todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque ahora se ha dado cuenta que Cristo es nuestro gran tesoro. Porque en Cristo tenemos la vida eterna. En Cristo tenemos el perdón de pecados. En Cristo tenemos asegurada la salvación del alma. En Cristo tenemos asegurada la entrada al reino de los cielos, permaneciendo en el camino del Señor. Lo mismo que Pablo ahora dice que las cosas que para él eran ganancia cuando no conocía a Cristo, ahora que él ha creído en Cristo, ahora que tiene a Cristo, que ya no es perseguidor de la iglesia, sino que es un hombre defensor de la iglesia de Cristo, ahora dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ya no son, dice. Se ha despojado de ellas, como aquel hombre que encontró el tesoro, se deshizo de todo lo que tenía por comprar el tesoro que es tipo de Cristo. Aquí vemos a Pablo también. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo, porque sabe que ahora, amando a Cristo, creyendo en Cristo, obedeciendo a Cristo, lo tiene todo. Tiene la vida eterna, tiene la asegurada la entrada al reino de los cielos en Cristo Jesús. Y ahora el verso 8 dice, y ciertamente aún, o sea, prosigo, estimando, aún estimo todas las cosas como pérdida. Pero no es que sea pérdida, porque cuando dejamos algo por seguir a Cristo, no perdimos nada, lo ganamos todo, porque con el Señor lo tenemos todo. ¿De qué le sirve al hombre tener millones y millones de dólares o pesos o la moneda que usted quiera, y si no tiene la salvación de su alma? Como dijo el Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre si granjea o se gana todo el mundo, pero al final su alma se pierde por la eternidad? ¿De qué le sirve de gozar pasatiempos temporales? Como dice la gente que no tiene a Cristo, dicen hay que gozar la vida porque a lo mejor no hay otra.
La vida solamente hay una, dicen, y hay que gozarla. Vivir conforme a los deseos de nuestra carne pecaminosa, en deleites, en parrandas. Eso es muerte. Eso es muerte. La Biblia dice que si vivimos conforme a los deseos de la carne, de cierto moriremos. Y no está hablando de la muerte física, está hablando de la separación de la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero el que tiene a Cristo y que ha hecho de Cristo su tesoro, porque Cristo nos ha dado un tesoro incalculable que es la salvación del alma. Es el tesoro más grande que un hombre puede recibir, tener asegurada la salvación de su alma. Saber que su nombre, por ser creyente en el Señor Jesucristo, por haberse rendido a Cristo, por haber invocado el nombre de Cristo y por haberse arrepentido de corazón y permitir a Cristo entrar en su corazón. Oiga, es el tesoro más grande. Tener asegurada la salvación del alma. Saber que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Ese es el tesoro más grande que un hombre pueda tener. Saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios. El Señor se lo dijo a sus discípulos. No se gocen de que los demonios les obedecen. No se gocen de que los demonios se os sujetan. Antes gócense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa es la riqueza más grande que un hombre puede poseer. Tener la salvación del alma, tener a Cristo en su vida, en su corazón, como su único Señor y Salvador. Ese es el tesoro más grande e incalculable que el hombre puede poseer. Bendito sea el Señor. Con Cristo, dice el apóstol Pablo, que ahora Él tiene todas las cosas que para Él antes eran ganancia. Ahora los considera como una pérdida o como una basura. Y ciertamente, dice el versículo 8 del capítulo 3, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Su anhelo era llegar a conocer al Señor Jesucristo. Saber realmente. Cuando yo venía manejando en el freeway, cuando venía para acá, para el canal, venía cantando en mi mente, en mi interior, en mi corazón, venía cantando un cántico que dice: todos deben de saber, todos deben de saber, todos deben de saber quién es Jesús. Dios quiere que tú sepas, conozcas quién es el Señor Jesucristo. Pablo dice que por el amor a Cristo, por la excelencia, por el valor incalculable de conocer a Cristo, Él tiene todas las cosas que para Él antes eran ganancia. Ahora las ha dejado, se ha despojado de ellas y dice: las tengo por basura, por el eminente conocimiento o por el excelente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No fue lo que hizo el hombre que el Señor pone de ejemplo en la parábola. No fue lo que hizo cuando encontró el tesoro en el campo. Fue y vendió todo lo que tenía. Pero no dice que fue con tristeza. Fue con gozo, gozoso, porque había encontrado ese tesoro. Fue y se deshizo de todo lo que tenía y compró ese campo. Así es cuando entendemos lo que es tener a Cristo en nuestro corazón. Cuando Cristo es nuestro tesoro, lo demás no tiene valor. Cuando Cristo está en nuestro corazón y Él es nuestra vida, nuestro Señor, nuestro motivo de vivir para servirle, lo demás lo tenemos sin valor. Como un cántico antiguito que yo me aprendí hace unos 35 años atrás, que dice así: por tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz
del glorioso Jesús. Lo terrenal ya no te va a llamar mucho la atención. Las cosas materiales las vamos a tener porque Dios nos las da, nos bendice, pero no vamos a poner el corazón en ellas. No vamos a amar las cosas terrenales porque nuestro amor, el centro de nuestra vida y nuestro grande amor es el Señor Jesucristo. Bendito su nombre. Cuando Él es nuestro todo en nuestra vida, cuando Él es nuestro tesoro, los demás los tenemos como cosas que no tienen mucho valor, ya no nos llaman mucho la atención. Aunque Dios nos las concede, porque la Biblia dice que pongamos la confianza en Dios, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero nuestro tesoro llega a ser Cristo Jesús en nuestra vida, porque Él es el que nos asegura la vida eterna, que si partimos de este mundo en este día y Cristo en nuestra vida, nuestro tesoro, nuestro Señor en nuestro corazón, partimos a su presencia por toda la eternidad a vivir con el Señor en la gloria con Cristo por toda la eternidad. ¿Tú quieres ser parte de eso? Cree en el Señor Jesucristo, ríndete a Él y Él sea tu tesoro en tu corazón. Que Dios te bendiga y si Dios quiere, hasta el próximo año, que será el próximo jueves. Dios me lo bendiga y pasen un feliz año nuevo.